5, 6 y 7. ¿Qué va a pasar ahí? Ya. Chicos, les pido que silencien por favor sus micrófonos. Gracias. Bueno, ya les acabo de dar la bienvenida. Espero que hoy día se encuentren bien, no tengan tanto sueño. ¿Ya? Y como ya saben, las normas de convivencia al ingreso a clase se identifican en el chat, ya escribiendo su nombre, su curso, ya sé cuál es, pero igual. Tengan lápiz a mano, cuaderno y, si es necesario, el libro de lenguaje. ¿Ya? Sean puntuales al ingreso a clase, disculpen hoy día por la tardanza, no se volverá a repetir. Silencien sus micrófonos y si desean intervenir, ya saben, pueden activar el micrófono o escribir en el chat, yo los estoy viendo, ¿ya? Respetamos las opiniones de todos aquí, de cualquiera que desee dar su opinión y claramente sean amables con los compañeros y en general. Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy, porque tengo entendido que tuvieron retroalimentación el día viernes pasado, y no estaban todos, ¿ya? Sé que algunos estuvieron conmigo en la clase del jueves y estuvimos viendo una guía sobre el ensayo, ¿ya? Yo tengo las guías de aquellos que estuvieron trabajando conmigo el jueves, así que si yo sé que a algunos les falta, les voy a enviar después ya una foto de lo que les falta para que la puedan terminar. Ya, y los que no la tienen, me avisan para poder compartirles la guía, si es que no la tiene alguien, para poder enviarles la guía y que puedan hacerla, ¿ya? Y después me la hagan llegar. Entonces quiero saber quién no estuvo en la clase del día viernes, en la retroalimentación. Yo, Nombre, Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz. ¿Tiene la guía o no la tiene? Profesora Alejandra, solo hubo 2 estudiantes del cuarto BTP Ya. en la retroalimentación del viernes. Ok. Ningún problema. Y claro, hay algunos chicos que estuvieron conmigo en la clase del día jueves, que fue sobre esto mismo. Que fueron 7. Profesora, lo que pasa es que yo estaba yendo a clases presenciales y con la profesora Rosana parece que hicimos una guía en el cuarto B. Ya. Sí, fue una guía de vocabulario, no fue la guía del ensayo. Ya. Y le voy a hacer llegar las notas de los niños que estuvieron conmigo para que tengan una décima por su participación o 2 décimas o lo que usted estime conveniente. Ok, muchas gracias. Entonces después les voy a enviar la guía y los que no la tienen ya se la voy a compartir ahí mismo por el WhatsApp. En todo caso, como tienen su cuaderno a mano, también aquí está la actividad, está descrita en el PPT, así que pueden ir haciéndola a medida que vayamos trabajando, ¿ya? Entonces el objetivo de la clase el día de hoy es conocer las características y estructura del ensayo y redactar un ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, generalmente porque igual podría ser un poco más largo, que expone ya con más profundidad o con otro tipo de interpretación personal, ya un tema, puede ser cualquiera, sea filosófico, científico, histórico, político, literario, ya. Siempre se escribe en tercera persona el ensayo. Aunque uno expresa claramente de repente la opinión de uno, esto se escribe en tercera persona. ¿Cuál es su estructura? Cuenta con introducción, desarrollo o cuerpo del ensayo y conclusión. ¿Ya? En la introducción se expresa el tema y cuál es el objetivo del ensayo. Se explica sobre qué más o menos va a contener, cuáles van a ser los subtemas, si es que va a tener capítulos, qué es lo que va a abarcar. ¿Ya?
Luego le sigue el desarrollo o cuerpo, ya que es donde está la exposición completa del tema que usted va a analizar, donde va a plantear todas las ideas ya, o los argumentos con sustento, con información de alguna fuente, ya, que pueden sacar de libros, revistas, internet, entre otros. Esto constituye casi la mayoría del ensayo, ya el 75% del ensayo en sí. Y lo último es la conclusión, que en esta parte se mantiene un paralelismo con la introducción y en la que el autor expresa sus propias ideas sobre el tema. Ya muchas veces se vuelve sobre lo primero y se hace casi un resumen de lo que se habló en general. Y se cierran las ideas que se trabajaron en desarrollo del tema en sí. Si alguien tiene dudas, recuerden que pueden ir preguntando o ir aportando si desean también decir algo. Más abajo aquí tenemos un ejemplo de ensayo, ¿ya? Que es sobre la antivacunación, una riesgosa decisión. Ese es el título de este ensayo. Dice, el creciente aumento de personas que se oponen a vacunar a sus hijos es un tema que debería preocupar a las autoridades de la salud en todos los países del mundo, ya que podría resultar en un brote de enfermedades infecciosas. ¿Tienen razón estas personas? ¿Existen bases sólidas que apoyan la postura del movimiento antivacunas? No vacunarse puede traer consecuencias fatales para la sociedad. La esperanza de vida promedio en el siglo XVIII era de 34 años. Actualmente esta cifra ha aumentado a una media mundial de 70. Este incremento sustancial se debe en gran parte a la vacunación, una de las estrategias más exitosas en el cuidado de la salud, que ha conseguido reducir y en algunos casos incluso eliminar enfermedades infecciosas graves. Cada año la inmunización previene cerca de 6 millones de muertes, de acuerdo con datos de la OMS, por lo que se considera una de las intervenciones de salud pública más eficiente en relación a su costo. Por cada dólar invertido en vacunas se ahorran entre 5 y 6 dólares en gastos médicos. Entre los casos de éxito asociado al procedimiento destacan la erradicación de la viruela, la reducción en 74% de la mortalidad global por sarampión y la disminución en 99% de la incidencia de poliomielitis. Pero pese a lo anterior, se ha detectado recientemente un alza en el rechazo a la inmunización por parte de un sector de la sociedad. La desconfianza hacia la industria farmacéutica, la búsqueda de la medicina alternativa y la desinformación han generado un rechazo que cobra cada vez mayor popularidad y que por desgracia se ha visto reflejado en brotes de sarampión y de otras enfermedades prevenibles. En Estados Unidos, donde el llamado movimiento antivacunas cobra cada vez mayor fuerza, el sarampión fue eliminado en 2000. Sin embargo, este año la enfermedad ha infectado a 3 veces más personas que en 2009. Si bien los casos reportados son escasos en comparación con los 530.000 incidentes registrados en ese país durante el siglo XIX, la enfermedad se encuentra entre las más contagiosas y los médicos temen su rápida propagación. 1 de cada 1000 casos de sarampión culmina en la muerte. Desde un inicio las vacunas han estado acompañadas por quienes se oponen a ella, ya sea por aprensión, convicciones religiosas o morales. El movimiento antivacunas en Estados Unidos se ha reforzado en el apoyo de celebridades locales, como la actriz Jenny McCarthy, el actor Aidan Quinn y la estrella de televisión Christine Calvary. La duda con respecto a la inmunización puede explicarse en parte por la gran cantidad de inyecciones que los niños deben recibir a una edad temprana, considerada abrumadora y alarmante por algunos padres. En promedio, se administran cerca de 25.000 inoculaciones en los primeros 2 años de vida. Un temor poco sustentado entre los integrantes del movimiento antivacunación es la falta de pruebas clínicas
que confirmen su seguridad, pero la mayor controversia fue causada por la supuesta relación entre las vacunas contra el sarampión, papera, rubiola y el desarrollo de autismo. Sin embargo, varios de los autores de este estudio se retractaron de sus conclusiones. Al ser un método preventivo, los beneficios de la inoculación son en parte invisibles. El rechazo a este procedimiento es un verdadero atentado contra la salud pública. Quienes eligen no vacunar a sus hijos no solo los ponen en riesgo, sino también a otras personas y a la sociedad a la que pertenecen. La falta de confianza en la seguridad de las vacunas amenaza con provocar nuevos brotes de enfermedades ya controladas y aumentar el riesgo de infección en comunidades más vulnerables, como se ha demostrado, un programa de vacunación completa es clave para mantener la salud mundial. Así culmina el texto. ¿Qué opinan ustedes de los movimientos antivacunas? Que hay que vacunarse, ¿no? Así que yo estoy en contra. ¿Está en contra de los movimientos antivacunas? ¿Por qué razón? Porque yo encuentro que la vacunación es una seguridad que le dan a las personas como para prevenir la enfermedad o cualquier riesgo. Exacto. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Nadie más? Si se fijan, habla de que desde que se empezó a vacunar contra diferentes enfermedades, la cifra de aumento de la edad para la vida aumentó mucho más que lo que era antes, cuando no existían este tipo de vacunas o medicamentos en contra de diferentes enfermedades. Aún así, sigue habiendo gente que cree que vacunarse no está bien y que no es sano. ¿Por qué creen ustedes que esta gente piensa esto? Porque hay mucha desinformación y aparte utilizan argumentos que no son lógicos y no se basan en nada para oponerse a la vacunación. Igual hay desconfianza por parte de la salud, pero como que no tienen algún argumento para fundamentar por qué es la desconfianza. ¿Por qué Exacto. No tienen argumentos válidos, simplemente se basan quizá en cosas que vieron, alguna cosa que escucharon por ahí, de repente de camino iban caminando, escucharon algo, y muchas veces esos son sus argumentos, no son argumentos sustentables, ¿ya? O bien eso es infundado, como decía el texto, por ya sea la educación que se les dio, por la sociedad en la que viven, por la religión también, porque muchas veces hay algunos que siguen distintas religiones que son las que les dicen que las vacunas no son buenas, entonces ellos lo creen sin haber comprobado antes. ¿Ya? O también de repente sucesos como el que hablan más acá, donde hubo una supuesta relación entre que habían vacunas que causaban autismo en los niños. Un ensayo, a diferencia de un informe, conlleva más que nada como opiniones también, porque uno en un ensayo igual da su opinión, solo que no la da y no dice mi opinión es esta, ya el informe no. El informe en general es más que nada, digámoslo así, información, ya sobre un tema específico y se centra solo en un tema específico. Y el informe, a diferencia, no lleva opinión propia de uno, ¿ya? Esa es la diferencia entre el ensayo y el informe. Y en el ensayo también claramente se propone el tema, tenemos los argumentos, ¿ya? Y todo eso. Cosa que en un informe no hay. En un informe se habla sobre un tema específico y se hablan cosas con respecto a ese tema solamente.
exacto, como lo dice ahí la profesora Rosana. En el ensayo uno propone la tesis, ya argumentos que apoyan esta tesis, una conclusión basada en la anterior, ya, y opinión propia, que puede ir al final. Y en el informe también, a pesar de tener las mismas 3 partes, no hay opinión al respecto, solo se habla sobre el tema. ¿Alguien más quisiera comentar algo, hacer alguna pregunta antes de seguir avanzando en la actividad? Ya, están las siguientes actividades. Pueden ir ustedes escribiendo en su cuaderno, ya escriban las preguntas primeros y me avisan cuando las terminen de escribir para que vayamos conversando con respecto a las preguntas. La primera pregunta nos habla sobre cuál es la postura del autor del ensayo con respecto a la vacunación. ¿Cuál es su postura? Está a favor de la vacunación. Está a favor de la vacunación. ¿Por qué razón? ¿Dónde están sus argumentos para estar a favor de la vacunación? Si nos volvemos a la primera parte. ¿Por qué él dice estar a favor de la vacunación? Si se fijan al comienzo del texto, él habla de que claramente hay un gran aumento de personas que se oponen a vacunar a los hijos, ¿ya? Y que esto debería ser preocupante para las autoridades de la salud en todos los países del mundo, ¿ya? Puesto que es preocupante ya que podría resultar un brote de enfermedad infecciosa. Y él dice claramente ahí que no vacunarse podría traer consecuencias fatales para la sociedad, ¿ya? Ustedes, los que hicieron la actividad en clase, ya tienen la actividad hecha y no es necesario porque yo tengo aquí, y si no la terminaron, yo después les voy a compartir las fotos de lo que no terminaron, ya para que lo puedan terminar, que en este caso la mayoría lo que no terminó fue el ensayo, ya el texto que hicieron atrás. Creo que usted lo hizo, sí, ¿lo terminó o no, Catalina? Sí, lo terminé, pero tenía esa duda. Gracias. Sí, no es necesario porque usted ya lo hizo. Y aquí tengo su actividad. Los que no la terminaron y que les faltó la parte del ensayo, la redacción del ensayo, tienen que terminar, ¿ya? Catalina, ahora se está recordando esta clase para nivelarlos a todos, tanto a los que estaban presenciales como virtuales. Ya a contar de la próxima clase ya será un nuevo contenido. Exacto. Tienen dentro del día, ya, ojalá pronto, para que me envíen la actividad y el ensayo, ¿ya? Así que anotaron la primera pregunta, ¿cierto? La idea es que anoten la primera pregunta y la respondan, ¿ya? ¿Cuál entonces era la postura del autor del ensayo con respecto a la vacunación? Era que él estaba a favor, ¿ya? Porque era bastante preocupante el hecho de que no se vacunaran porque esto podría llevar a algún desencadenante, alguna grave enfermedad. La número 2 dice, ¿cuáles son las razones que expone el autor para explicar el alza en el rechazo a la inmunización? ¿Cuáles son las razones que expone el autor?
¿Cómo explica él que hay harto rechazo a vacunarse? La desconfianza con la medicina también menciona la relación con las vacunas, con el autismo. Esas son supuestamente las razones que dan las personas para no vacunarse. Claro. Y también hablan de que algunos, más acá arribita, siguen a algunos famosos en este caso, ya que son los que dirigen este llamado movimiento antivacunación, y que gracias a eso también hay mucha gente que ha decidido no vacunar a sus hijos, ya por seguir también, esa es una de las razones que habla de por qué hay rechazo también a la inmunización. Profesora, Juliana pregunta, ¿hasta cuándo tiene plazo para enviar el ensayo? Sí, yo le dije que ojalá dentro de estos días, antes del día viernes, porque ya el viernes comenzamos con algo diferente. Profe, Ujú. es que nosotros el otro día tuvimos así como una retroalimentación con el profe Ítalo y Ya, él nos dijo que teníamos así como durante la semana claro, por eso les y digo por durante eso la le semana para preguntaba. que lo terminen y lo puedan enviar. La idea es que tampoco se atrasen mucho, ya, porque si no, pues se les puede juntar con alguna otra actividad más. No es la idea que se les junten tantas actividades al mismo tiempo, ¿ya? Claro, y Juliana, este viernes se cumple la semana porque la retroalimentación fue el viernes pasado. Sí. Entonces, por eso les digo hasta el viernes, porque nosotros ya el viernes, bueno, hasta el viernes tienen todo el día para enviarlo, pero ya de ahí ojalá que no se les junte con lo que venga después, para que no tengan tantas cosas que hacer. Chiquillos del cuarto BTP, aprovechando la gran asistencia que hay, el año pasado yo los esperaba hasta el último día, pero eran tercero medio. Ahora en cuarto medio no se le pueden juntar los trabajos porque el segundo semestre es muy cortito para ustedes. Entonces tienen que ponerse al día Ujú, a la brevedad. claro, ya. Entonces dijimos que en la primera que la postura del autor estaba a favor, en la dos dijimos que algunas de las razones eran por el tema de la desconfianza con la medicina, ya por el tema de seguir de repente a los movimientos de los famosos y por el miedo que existía ya de repente en este caso por eh, la enfermedad que podía provocar la vacuna, ya que en este caso algunos hablaban de que podía provocar autismo. Número 3 dice, ¿qué argumentos utilizan los movimientos antivacunas para sustentar su postura? ¿Qué argumentos utilizan? Creo que uno era la cantidad enorme de vacunas que se le pone a los niños al nacer. Sí, Es muy... sí, de hecho era uno de los principales argumentos que ellos utilizaban de que a los niños pequeños durante su infancia se le administraban más de 25 inoculaciones ya siendo pequeñitos y que eso podía provocar estrés o alguna otra cosa. De hecho aquí lo dice. Eh, sí, que podía ser bastante abrumador y alarmante para algunos padres, ya esto de que los niños recibieran a tan temprana edad cerca de 25 inoculaciones, que era lo que sucede cuando los niños son bastante pequeños, en sus primeros años de vida. Entonces esto podía ser alarmante. Eso era como
su argumento principal. ¿Había algún otro argumento que utilizaran los antivacunas? ¿Ninguno más? La falta de pruebas clínicas. Claro. Con eso volvimos obviamente un poco a la pregunta anterior, que son bastante parecidas. La diferencia es que en la número 2 habla de las razones que el autor expone, ¿ya? Para explicar por qué hay algunos que rechazan esto. Y en el otro, ya, cuáles son los argumentos de los antivacunas, que también, como decía, por el temor a no conocer ya la medicina o no saber qué es lo que provoca. Bien. La número 4, hay que identificar las partes ya del ensayo en el texto leído. Esto lo podemos hacer entre todos. Entonces aquí, ¿de qué parte hasta qué parte sería la introducción? Todo el primer párrafo. Exacto, de hecho está marcadito aquí, que el primer párrafo entonces sería la introducción, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces? Vamos a destacarlo. Entonces esta sería la introducción, ¿cierto? ¿Cuál sería el desarrollo? Ya sabemos, está claro aquí. Ya desde el segundo párrafo, entonces, ¿hasta dónde estaría el desarrollo? Y entonces dijimos que la introducción es la que está marcada en amarillo. ¿Hasta dónde estaría el desarrollo? Hasta el penúltimo párrafo. Hasta aquí, hasta donde dice el rechazo de este procedimiento es un verdadero atentado. Sí, hasta ahí. Yo diría, ¿alguien más tiene alguna otra opinión? Yo creo que un poco antes porque ahí como que habla él, da más sus opiniones. Exacto. Entonces, hasta aquí estaría, como dice el compañero, hasta aquí estaría el desarrollo. Ya aquí terminaría, donde está en verdecito. Y la conclusión, por ende, entonces sería los últimos dos párrafos, ¿cierto? Esto de aquí al final. Entonces, este sería la conclusión. ¿Ya? Si se fijan, está bastante claro, o bueno, queda en evidencia cuál es la introducción, cuál es el desarrollo, que es la parte más larga. Si se fijan, la introducción es bastante breve, el desarrollo ocupa casi todo el ensayo, ¿ya? Y para el final ya lo que queda, lo que resta, es la conclusión. Hasta el momento, ¿alguna duda antes de explicar lo último? Profesora, en el chat compartí el documento con el trabajo que hay que hacer y sus datos de contacto, Ya, para que todos los niños tengan la información. ya, muchas gracias. Entonces, la última parte, como ven aquí, ustedes tienen que redactar un ensayo
El tema es cómo me imagino que será Chile en el 2055 desde el punto de vista tecnológico, político y social. Ya, extensión máxima una plana. Recuerden, debe incluir el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ya, tal cual el ensayo anterior. Pero en este caso su tema ya está. Y como les había dicho hace un rato, tienen hasta el día viernes para enviarlo, pero pueden comenzar ahora. Quedan 15 minutitos en los que yo puedo estar aquí si quieren hacer alguna consulta. ¿Ya? Para que comiencen a escribir al tiro, empiecen a trabajar al tiro. Y si tienen dudas o preguntas, pueden hacerlas. Profesora, al plantear la tesis, ellos pueden focalizarse o en lo tecnológico, o en lo político, o en lo social, o hacer una mezcla. Ojalá se enfoquen en una sola cosa para que no se les complique, pero si ellos quisieran abordar todo, pueden hacerlo. Lo esencial sería que se enfocaran en uno solo, así no se extienden tanto o no se complican mucho, porque si tratan de enfocarse mucho, probablemente se van a enredar y se van a confundir. Gracias. Lo ideal es que si tienen dudas, pregunten nomás. Chiquillos, pueden también respaldarse con información de Internet, de cómo será el mundo, no solamente Chile, tecnológicamente hablando, en el año 2040, 2050. Pueden respaldarse en esa información también, ojalá de páginas creíbles, Claro. no de páginas conspirativas. O cómo será la sociedad en el mundo en el 2050, o ya meterse en la política ya es más complicado, pero también lo pueden investigar. Y esos son respaldos. Cuando uno busca información en otras fuentes, son los respaldos en los que ustedes se basan para argumentar. Recuerden que ahora en este caso es como ustedes se imaginan que será. Los respaldos
pueden buscarlos en base a lo que ustedes se imaginan que será Chile en esos años. Claro. Y hay varios estudios con respecto a eso, cómo será ya el mundo, Chile, cómo la tecnología que tendremos más adelante, cómo será. Chicos, ¿queda alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo antes de despedirnos? Recuerden que pueden preguntar por el chat o activar el micrófono si es que alguien tiene duda. Todo claro, profe. Ok. ¿Nadie entonces? Si nadie más tiene duda, entonces podemos retirarnos. Ya me despido. Gracias por la asistencia del día de hoy. Y nos volvemos a ver el día viernes. Recuerden terminar su guía, ¿ya? Y enviarla ahí a los datos que dejó la profesora Rosana más arriba. Y si tienen dudas, recuerden que igual pueden hablarme por correo o por el WhatsApp. ¿Ya? Que estén bien. Nos vemos el día viernes. Chau, chau. Chao.